Bueno, chicos, muy buenas noches para todos. Espérame un momento. Buenas noches, profe. Listo, Buenas dice noches, buenas señorita. noches. Diego, muy buenas noches. Como les decía, muy buenas noches para todos. Espero que hayan tenido una muy agradable semana, que de una u otra forma pasen una muy agradable y también tranquila Semana Santa. Les pido encarecidamente se cuiden, eh, no den papaya, utilicen el tapabocas, lávense las manos, eviten en la medida de las posibilidades salir a lugares donde haya alta aglomeración de gente o de personas. Bueno, ustedes me entienden, porque es que las cifras de COVID no son realmente las que nos dicen en el gobierno. Hay mucho más COVID del que se piensa. ¿Quién nos hace el favor para dar inicio a la actividad del día de hoy? ¿Quién nos hace el favor de contarnos qué fue lo que hablamos la semana pasada? ¿Qué fue lo último que hablamos la semana pasada? Los escucho. Chicos, ¿quién nos dice qué fue lo que hablamos? Mauro, cuéntame. Hablamos del lienzo Canvas y, y todos ¿qué? ¿Cómo se puede decir? Los tipos o lo que se desprende que son los clientes, que es la propuesta de valor, Ajá. Y los hasta que, canales de distribución, y lo que hasta se, que, ¿sí? hasta que vimos los 9 bloques del Canvas o nos faltó alguno. No, vimos todos. Vimos todos. Listo, perfecto. Muchas gracias, Marley. Entonces, la pregunta para iniciar la actividad del día de hoy es, ¿a quién le gustaría compartir su Canvas para que lo revisemos antes de que entremos a hablar de la última herramienta que les voy a explicar? Dime, Diego. Instructor, yo le envié el día de ayer en horas de la noche, tardecito, el mío, pues todo completo, pero entonces le envié primero un archivo Word y el Excel es solamente el lienzo Canva. Sí, señor, Entonces, si aquí lo lo podemos tengo. revisar como para hacer el análisis y de pronto como hacer las correcciones, porque igual yo sé que van a quedar algunas cosas pendientes, pero entonces si quieres compartir. Listo, perfecto. Entonces voy a compartir voy a compartir aquí la presentación o pues el archivo. Listo, ¿todos lo observan? Entonces Sí, arranquemos. profesor. Bueno, entonces Diego nos construye el Canvas. Entonces arranquemos. Clientes. Veamos qué nos dice en los clientes. Nos dice, podemos identificar que un porcentaje de clientes se relacionan con el campo, ya que no es de desconocer que Topita nació en un pueblo muy pequeño, fuera de la ciudad y de las extravagancias que ofrece la misma. Por tal razón, quiere imponer un sello único, captando diversidad de clientes a través de diferentes plataformas. En su red social cuenta con más de 3.000 seguidores, dentro de los cuales existen personas con gustos y edades diferentes. Predominan aquellas en un rango de edad entre 30 y 60 años. Listo. Vamos a leerlas todas y luego hablamos de cada una de ellas. Propuesta de valor. Se han recuperado sensaciones y sabores que se habían perdido. Todo esto se ha logrado por un ofrecimiento de productos artesanales, elaborados con dedicación, cariño y calidad, resaltando la importancia de cuidar nuestro medio ambiente, utilizando productos ecológicos. Listo. Canales. Se ha tenido en cuenta que la mayor efectividad para llegar a los clientes es a través de las ventas a proximidad.
la cual permite entablar una relación con el consumidor y poder ofertar degustaciones de sus productos, creando sensaciones que atrapen los gustos del cliente. De igual forma, es importante recordar que en Facebook tiene un número de seguidores que conocen su trabajo y pueden recomendar sus productos. Relación con clientes. Una de las propuestas para ampliar el porcentaje de clientes es la implementación de un catálogo virtual a través de la página web. Esto con el fin de poder expandir sus productos con una historia e identidad que los hace únicos. También podemos decir que uno de los ideales es poder incluir sus productos en supermercados, creando alianzas estratégicas que permitan internacionalizarlo. Listo. Luego tenemos recursos claves. Solicitud de un préstamo para jóvenes emprendedores con condiciones favorables en términos de devolución. Actividades claves. Visitas guiadas para exhibir su granja y todo el proceso de producción. También quiere abrir una pequeña tienda en la misma granja, donde los visitantes puedan degustar y comprar sus productos. Ingresos. La calidad y elaboración de los productos que fabrica Topita los encarecen, ¿sí? Teniendo en cuenta los recursos ecológicos que son utilizados a la hora de venderlos. También existe una propuesta que le permite incrementar su flujo de ingresos, la cual consiste en ofrecer visitas guiadas para exhibir su granja y mostrar el paso a paso de la elaboración en sus productos, monetizando e incrementando su efectividad. Sí, red de colaboradores o de partners. Nuestros socios claves serán todos aquellos proveedores que nos suministren la materia prima, como envases, etiquetas, tapas, bolsas, ya que al depositar su confianza en el proyecto, permiten el abrirnos puertas en diferentes lugares de la ciudad y así posicionarnos poco a poco en el mercado agroindustrial, creando alianzas estratégicas con diferentes cadenas comerciales que nos brinden la oportunidad de dar a conocer nuestros productos. Y finalmente, la estructura de costos. Quiere contratar a más trabajadores y comprar otro camión, ya que ellos mismos se encargan de su propia distribución. También se incluye dentro de los costos aquellos pasivos que deben ser direccionados a los proveedores, cuidados del ganado, el cual genera un egreso. Listo, chicos. Ahora, los que deseen, los que estén interesados, los que quieran participar, comentar, decirnos lo que piensan, lo que observaron en Canvas, los escuchamos. Y una vez ustedes participen, van a realizar, por decirlo de alguna manera, las impresiones que yo tengo. ¿Quién desea comentarnos o quién desea decirnos qué observó o qué vio en el Canvas de Diego? Los escucho. ¿Nadie? Vamos, chicos, este es un ejercicio participativo donde de una u otra manera todos estamos aprendiendo. Así que les agradecería que participen. Y no pregunten. Profesor, Dígame, buenas noches. Carlos. Juan Carlos, muy buenas noches. Estoy fijándome en lo que dice la red de partners. Ajá. Me parece genial lo de la red de partners y muy ilustrativo el concepto. Pero más allá de incluir a los que fabrican envases, tapas, etiquetas, bolsas y eso, ¿no sería también ampliar este tema con la fidelización de la empresa, los mismos clientes, tratar de hacer como hacen los bancos, o los bancos no, los servicios públicos como Claro, que crean una red de fidelización para comunicarse con los clientes y tratar de conocer más allá de las sensaciones que logran expresar dentro del local donde están comprando? Considero. Mira, Juan Carlos, lo que tú dices es muy interesante. Y en la actualidad hay una herramienta sin ánimo pues no la tengo muy presente en este momento, pero sin mal no estoy, creo que es el CMR, es que no me acuerdo bien, que es una forma en la cual yo logro establecer un seguimiento a los clientes
y a través de ese seguimiento yo poder detectar sus hábitos de compra, cuáles son los productos que más consumen de los productos que yo produzco, por decirlo de alguna manera, valga la redundancia, qué tanto invierten ellos cada que compran, y eso me ayuda a mí a poder mejorar mis productos. Eso también me sirve a mí para poder tener una claridad frente a qué productos nuevos puedo sacar o cuáles son los precios, por decirlo de alguna manera, máximos que puedo yo llegar a implementar en mis productos. Pero eso que tú me estás diciendo, eso iría aquí en la relación con los clientes, en la manera en la cual yo voy a establecer una relación con ellos, no solo para fidelizarlos, por decirlo de alguna manera, sino para cautivarlos, por decirlo de alguna forma, para que se vuelvan clientes cautivos de la marca y que de una u otra manera entonces no me vayan a cambiar o estén siempre satisfechos por nosotros. Eso que tú nos acabas de decir, más que ir en la red de partners, va en la relación con los clientes, porque son todas las estrategias que yo como empresa voy a utilizar para garantizar que ese cliente va a estar allí, porque es que es mucho más económico fidelizar y mantener un cliente que atraer nuevos clientes. O es mucho más económico fidelizar a un cliente que atraer nuevamente a uno que era nuestro cliente, pero que por X o Y motivo quedó defraudado de nuestros productos o nuestros servicios. Pero lo que tú dices es interesante y es algo que se debe tener en cuenta. Dime, Juan Carlos. Profesor, sí, y además me parece importante la técnica que ha empleado McDonald's a lo largo de todo el tiempo, que McDonald's es algo que no va dirigido al adulto, sino al niño, y logra cultivar a ese cliente hasta volverlo un adulto, y Que va de consume generación, McDonald's. sí señor, de generación en generación, cosa que sí, en cierta forma en mi familia, pues con mis dos niños ha sucedido, y lo tienen, e inconscientemente lo están proyectando. Considero que dentro de la relación con clientes podría abrirse campo a esa parte de explorar al futuro cliente, al potencial cliente del futuro. Correcto. Listo. Un aporte muy valioso. ¿Quién más? ¿Qué otra persona le gustaría decirnos qué otra cosa observaron en el Canvas de Diego? Chicos, los escucho. Porque hay varias cositas que hay que tener en cuenta. Pero antes de entrar yo a decirlas, me gustaría que sea una construcción colectiva para mirar qué tan bien se han apropiado o qué tan clara es la herramienta para ustedes. ¿Qué otra cosa, chicos? Cuéntenme, ¿qué más? ¿Qué más consideran ustedes que se podría decir de este ejercicio que hizo Diego? ¿Qué otra persona, muchachos? Cuéntenme. ¿Pregunto, entonces? Bueno, pregunto. Profe, dentro Dígame, de la Sandra. relación con los clientes, ahí podríamos incluir una estrategia de promociones Sí, de por los productos, ejemplo, tú que el podrías, dos por uno, pague el uno y lleve el segundo a mitad de precio, podría ser. por ejemplo, pero entonces, cuando tú me hablas de la estrategia o de la promoción, de estrategias de promoción, tú ahí estás haciendo referencia, ya es como a todo el proceso de marketing que la empresa vaya a tener. No solo la publicidad, sino ya las estrategias promocionales que va a tener la organización. Y si tú quieres hacerle énfasis a ese aspecto, todo lo relacionado con eso es un proceso completo que tiene la organización. Y eso debería de ir dentro de lo que se denominan actividades claves. Es más, eh, como lo que dice Diego aquí es correcto. Unas actividades claves, o más bien, unos aspectos que se nos van a volver actividades claves a futuro dentro de la organización van a ser las visitas guiadas, va a ser el que se pueda generar o crear una tienda en la granja
donde se puedan adquirir los productos de manera directa. Porque es que es como, yo voy a la granja, ordeño, participo en la elaboración de la mantequilla o participo en la elaboración del yogur, pero esa mantequilla que yo voy a hacer, ese yogur que yo voy a construir o que voy a ayudar a construir, yo no me lo puedo llevar, porque tengan en cuenta que la mantequilla tiene un periodo en el cual hay que enfriarla, el yogur tiene un periodo en el cual hay que dejar que se fermente, entonces difícilmente si yo voy a hacer un pasadías en la finca, ordeño, no sé qué, participo, difícilmente yo por la tarde cuando ya me vaya a ir para la casa, yo me voy a poder llevar la mantequilla que yo hice o el yogur que yo hice, pero qué mejor que yo participe en el ordeño, en la elaboración de la mantequilla, en la elaboración del yogur, y pueda, después de haber participado en todo esto, ir a un lugar donde pueda comprar, por ejemplo, el yogur que me voy a llevar esta noche para la casa. Entonces, es una actividad que complementa muy bien algo que serían las visitas, pero eso todavía no está. Eso es algo que se va a hacer a futuro. ¿Cuáles son actividades claves que a Diego le hacen falta incluir aquí? Entonces, uno, por ejemplo, todo ese proceso de ese proceso de marketing que tiene la empresa, sobre todo de marketing digital, porque de una u otra manera, a través de las redes es que ella se relaciona, entre comillas, de manera más directa con sus futuros compradores. ¿Qué otro proceso clave tenemos allí? Indudablemente, y que tiene que ser nombrado, es el proceso de producción. ¿Por qué piensan ustedes que yo les digo que el proceso de producción es un proceso clave y que amerita ser nombrado en el Canvas o que debe de ser nombrado? ¿Quién me dice, chicos? Profe, Porque eso es lo que atrae al cliente, ¿no, profe? Despacio, despacio, una a la vez. Primero Ángela y luego Yasmín. Dime, Ángela. Qué pena, profe. Porque Tranquila. yo digo que esa es la manera de atraer al cliente. Igual el cliente está satisfecho con el proceso y con el sabor de los productos que está realizando Topita. Listo. Ángela nos dice que uno debe de mencionar el proceso de producción porque esa es la forma en la cual yo atraigo a mi cliente y genero satisfacción en el mismo. Dime, Yasmín, ¿por qué consideras tú que es importante nombrar el proceso de producción como una actividad clave? Pues, profe, la verdad es que, pues yo no tenía, por lo menos en mi lienzo, no puse exactamente como eso, sino por lo menos la parte del el hecho de que se ordeñe el ganado, ¿entiendes? Ajá. Y la consideré una actividad clave porque mediante ese pues, mediante que uno ordeña el ganado, es que uno tiene la leche, y es, digamos, la base de todos los productos que tiene Topita. Entonces, por lo menos, por eso yo lo considero tan importante, porque pues es la base, ¿entiendes? Y es una actividad que no se puede dejar de hacer. Listo, pero entonces mírenlo de esta manera. Lo que Yasmín dice es cierto. El proceso de ordeño, por decirlo de alguna manera, es una actividad clave que se debe tener en cuenta en el Canvas por un aspecto fundamental. Y aquí, y quiero que me entiendan, aquí ya todo lo que estamos hablando son suposiciones que nosotros hacemos, inferencias frente al caso, porque desafortunadamente el caso no nos da esa información, ¿listo? Pero como estamos en un ejercicio académico, tenemos esas libertades de inferir. Y yo no sé si yo fui no sé si fue el grupo, a ustedes como grupo que les dije, o fue a otro, pero se los voy a decir, o se los repito. De ahora en adelante, chicos, ustedes siempre que digan algo y tengan que partir de algo que ustedes piensan, digan yo creo o yo infiero, pero nunca vayan a decir yo supongo. Porque cuando usted dice yo supongo, entonces le quita credibilidad o le quita peso a lo que usted va a decir. Si usted le dice a una persona, mira, lo que yo creo o pienso es tal cosa, o si usted le dice lo que yo infiero es tal cosa, usted le está diciendo exactamente lo mismo. Lo que yo supongo, ay, qué pena, utilicé la palabra, lo que yo supongo es tal, pero el inferir es mucho más elevado, por decirlo de alguna manera, es mucho más elegante y como es un término técnico, genera credibilidad. Entonces aquí lo que vamos a hablar es puras inferencias.
Entonces, desde ese punto de vista, como Topita es una empresa artesanal, recuerden, muy seguramente el proceso de ordeño de Topita es un proceso de ordeño manual. No es mecánico ni automatizado. ¿Eso qué quiere decir? Que las vacas son ordeñadas por personas que realizan el proceso manual. Y recuerden que como la extracción o el ordeño es la primera etapa de la obtención de la materia prima, que es la leche, entonces desde ese punto de vista, el proceso de producción que empieza con el ordeño es un proceso clave, es un recurso no, ahí se me olvidó el nombre, sí es un proceso, es una actividad clave, porque es que el hecho de que los procesos de producción de Topita sean artesanales, hacen que tengan el sabor que tienen, la calidad que tienen, y eso es, en términos generales, si él no se lo iba a llevar, eso es en términos generales la propuesta de valor de la empresa. Topita atrae, como dice Yasmina, a sus clientes debido a que todo su proceso es artesanal. Entonces, por eso, como actividad clave, también deben de tener, o también se debería de incluir en el Canvas el proceso de producción. ¿Qué más piensan ustedes que se debe de tener en cuenta? ¿O qué otras cosas piensan ustedes que se deberían de tener en cuenta o que Diego debería de tener en cuenta en su Canvas? Los escucho o pregunto. Ustedes me dirán. Instructor, yo creo que también le faltaría como los recursos claves. ¿Qué? ¿También qué? Los recursos claves. ¿Como cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, sería la logística en camiones. También sería como la tecnología, porque si maneja las redes sociales, entonces eso sería un recurso clave. También sería como el talento humano, porque es un recurso fundamental dentro de la empresa. También sería como los procesos de distribución. Y pues la buena atención al cliente, porque es la carta de presentación. ¿Pero esos serían recursos o serían actividades? Yo lo puse como recursos, profe. Recursos. A ver, yo te hago una pregunta. Hablamos de la logística. Tú me dices que para ti la logística es un recurso clave, ¿cierto? Señor. Listo. Cuando hablamos de la logística, estamos hablando de entregar el producto, ¿cierto? Listo. Pensémoslo de esta manera. Para poder entregar el producto, ¿yo qué necesito? ¿Qué debo de tener? Marley, cuéntame. ¿Tú qué piensas? Para yo poder entregar el producto desde la visión de Topita, ¿qué debo de tener? ¿Qué debo tener? Sí. Es decir, ¿yo puedo entregar el producto a pie? No. Listo, entonces, ¿qué debo de tener para entregar el producto? Los camiones. Listo, camiones. 2. 1, 2. ¿Los camiones se manejan solos? No. ¿Qué debo de tener entonces? Conductores, trabajadores. Trabajadores, un conductor o un trabajador, porque no sabemos si ellos hacen de todo. Listo, tenemos dos cosas. Tenemos un camión y tenemos un trabajador. Entonces, cuando nosotros hablamos de los recursos son insumos, son cosas que yo requiero para poder sacar adelante un proceso. El proceso de logística o la logística no es un insumo, porque cuando tú miras la logística, para poder llevar a cabo la logística adelante, por decirlo de alguna manera, yo requiero una serie de insumos dentro de ese proceso que me garanticen el cumplimiento del mismo. En este caso en particular mencionamos solo dos. Yo para poder hacer la logística de la distribución de mis productos, yo debo de tener vehículos, que en este caso sería un camión,
y conductores, un conductor o un ayudante de camión, por decirlo de alguna manera, para que baje los productos del camión, para el carga y descarga del producto. Entonces, esos aspectos macros, como la logística, como el marketing, como la producción, como la relación con el recurso humano o el manejo del recurso humano, más que recursos, son procesos. Entonces, ese aspecto o esos que tú me mencionas allí que tienes como recursos, los deberías de pasar a los procesos claves. El proceso de logística, el proceso de producción, el proceso de gestión humana. Y dentro de los recursos claves, tendrías que mencionar, por ejemplo, la flota de camiones, si estamos hablando del proceso clave de la logística. La capacitación y la formación de los empleados, por ejemplo, si estamos hablando del proceso de gestión humana. El acceso o el manejo de las redes, de las redes de informática para poder, perdón, de las redes sociales a través del Internet, para el proceso de marketing o todo lo relacionado con promoción. No sé si es más claro, Marley. Sí, profe, sí. Entonces, en ese caso, por ejemplo, tú deberías de reubicar esos cosas macros en procesos o en actividades claves y en recursos, lo que yo necesito para poder que esos procesos que yo mencioné, que son procesos claves, puedan ser realizados. Denme un segundito, chicos. Qué pena con ustedes que me están preguntando algo. Listo. ¿Qué más, chicos? ¿Qué otra cosa vieron ustedes o piensan ustedes o se puede analizar frente al canvas de Topita o de Diego o frente al canvas que ustedes tienen? ¿No más? Bueno, entonces, Diego, mira. Sí, cuéntame, Ángela. Dale. Profe, por lo menos yo en los canales tengo en los canales yo relaciono lo que son los camiones, pero también puede ir ahí. Sí, claro, en los canales tú puedes nombrar los camiones o lo puedes decir como, sí, la flotilla de camiones, porque es que finalmente Topita, una forma o una manera a través de la cual hace llegar su producto a los clientes es a través de los camiones, que vendrían a consistir o vendrían a convertirse en el canal de distribución de la empresa. ¿Qué se puede decir allí en canales, por ejemplo? A futuro, por ejemplo, ya pensando en el crecimiento de la organización, realizar alianzas estratégicas con empresas de logística especializadas que me recojan el producto en la empresa y se lo entreguen en la puerta del cliente, por ejemplo. Entonces, allí ya empezamos a mirar otros canales diferentes. ¿Qué otra cosa, chicos? ¿Qué otra pregunta? ¿O qué otra cosa, Ángela? No, eso, y también ahí en los canales yo relacioné lo de la cuenta de Facebook que tiene ella, en la que Sí. tiene pues los 300 seguidores y que pues por ahí ella puede dar también a conocer sus productos. ¿No? Correcto. Dentro de los canales también entraría, por ejemplo, todo lo que es el acceso a Internet y las redes sociales. Pero entonces, aquí ustedes también podrían empezar a sugerir, a proponer que entonces ya no solo nos quedemos con Facebook, por ejemplo, porque todos partimos del hecho de que Topita utiliza Facebook nomás, que debería de empezar a incursionar en otros canales, tipo Instagram, por ejemplo, o en su defecto, si uno no conoce más, porque yo solo conozco Facebook e Instagram, empezar a buscar o a indagar qué otros canales o qué otras redes sociales están de moda donde yo pueda empezar a publicitar mi producto. Entonces, por ejemplo, no sé, que voy a empezar a hacer pautas cortas para lanzarlas por TikTok, por ejemplo. Ya que TikTok Profesor, es un... ¿Por dónde, perdón? Profesor, una pregunta. Dime, Al poner Johanna. páginas de web, ¿no abarcan todas las canales de que usted dice? Cuando uno pone páginas web, sí es posible, solo que las páginas web, a diferencia de las redes sociales,
Las páginas web son ya una página exclusiva, directa, de Topita, por ejemplo. Entonces, ejemplo, tú quieres comprar en Falabella, por ejemplo, por decir algo, por poner un ejemplo, y cueste que yo no estoy haciendo aquí promoción ni nada por el estilo. Entonces, tú tienes varios canales para poder comprarle a Falabella. Uno, vas a la tienda física. Entonces yo voy a ir a Jardín Plaza y voy a Falabella y me pongo las cosas y me las mido y miro, porque es que a mí me gusta tocar la mercancía. Pero usted dice, ay, no, qué pereza, yo no quiero ir a Falabella, qué miedo, qué susto, la gente, el COVID, a mí no me gusta que me aprieten, que me toquen, uy, no, guacas, ya sé, voy a comprar en línea. Entonces usted va a su computador, se sienta, abre Google, que es el buscador más utilizado, y le da Falabella. Y entonces usted encuentra que Falabella tiene su propia página web, falabella.com. Entonces usted va ahí, le da falabella.com y ¡fua!, lo direcciona a la tienda online. Usted dice, ay, no, qué pereza, yo no quiero prender el portátil, qué mamera, ese portátil que parece de la época prehistórica, que tengo que echarle carbón para que prenda, no, qué pereza, ay, no, voy a comprarlo a través del celular. Entonces usted saca su celular y entonces abre la app de falabella.com. Ay, no la tengo. Entonces le toca ir a la Play Store y buscar falabella.com. Y usted abre la tienda, abre la app y es como si estuviera en la tienda. Allí usted tiene 3 sitios, bueno, 2 sitios web. No, ni siquiera 2, un sitio web, la tienda virtual, falabella.com. Pero usted mira y usted encuentra que Falabella también tiene Facebook, que es diferente, esa ya es una red social. Y si mal no estoy, me imagino, no estoy seguro, realmente nunca lo he mirado, creo que Falabella también tiene Instagram, que esa sería otra red social. Y anteriormente, a eso sí yo no sé, estaría diciendo mentiras, no sé si Falabella tendría Twitter. Entonces, esa sería otra red social. Entonces, miren que cuando uno habla de páginas web, no necesariamente está hablando de redes sociales. Cuando uno habla de página web, está hablando de una dirección IP puntual, de una tienda en línea, hasta de un repositorio digital donde usted pueda encontrar archivos, artículos, canciones, música. Entonces, tengan cuidado con eso, porque la web es un concepto muy amplio. Y cuando Topita nos dice en el caso que quiere abrir una página web, ella lo que quiere hacer, diría yo, que es mi interpretación del caso, porque aquí estamos hablando de interpretaciones, es que Topita quiere tener una tienda virtual, más o menos. Que uno entre a Google y diga Topita, y entonces abre la página y sale topita.com y me direcciona directamente al sitio, al dominio de Topita, y no tengo que ir a ningún otro intermediario. Mientras que si yo entro a Facebook, normalmente yo entro a mi Facebook. Entonces, Rafael Márquez, yo abro Facebook y hables mi Facebook. Y entonces luego yo ya tengo que buscar el Facebook de quien yo esté buscando. Es diferente. ¿Qué otra pregunta, chicos? ¿Qué otra duda? Listo, sigamos. Diego, mira, en tu propuesta de valor, todo lo que tú mencionas allí es correcto. Los sabores, la elaboración, que es con dedicación y cariño, la calidad, los productos ecológicos, correcto. Pero entonces ahí también te falta un aspecto de la propuesta de valor. La propuesta de valor de Topita no es solo la calidad, el que los procesos o que la elaboración sea artesanal, el que los productos son ecológicos, sino creo que tú mismo lo mencionaste, en otra parte, que creo que es en la relación con los clientes, pero que también es una propuesta de valor, la relación persona a persona, la relación de proximidad. Eso también es una propuesta de valor, porque no es lo mismo que yo diga, no, es que yo voy a la 14 porque la 14 es autoservicio, por decir algo, donde yo voy y cojo lo que necesito, a que yo me meta a una página web, por ejemplo, o a que yo vaya a una tienda especializada de productos y tenga una persona que me acompañe y me diga o me aclare la tabla nutricional o la tabla
de un producto y que me ayude a mí a elegir entre cuál es el producto más adecuado para mí como cliente. Eso sería una venta de proximidad o una venta personalizada. Eso también es una propuesta de valor. En cuanto a los canales, está bien, la relación con los clientes está bien. En el flujo de ingresos, no, espérate. En los recursos claves, sí. En los recursos claves, tú podrías mencionar el préstamo, listo, sí. Pero el préstamo iría realmente en el flujo de ingresos. Porque el flujo de ingresos gira en torno a todo lo que va a hacer que a mí como organización me ingrese dinero o tenga flujo de caja. Entonces, en este caso, el préstamo iría en el flujo de ingresos. ¿Qué iría en los recursos claves? En los recursos claves iría, por ejemplo, el conocimiento que tiene el personal o el proceso de capacitación que tiene la empresa para que el producto siempre se elabore de la misma manera. La misma materia prima sería un recurso clave. No sé, el hecho de que, como les digo, aquí estoy infiriendo, los equipos que se utilizan son artesanales, son poco o nada tecnificados y entonces esos equipos garantizan esa sabor y esa calidad. Los camiones serían un recurso clave porque si no tenemos los camiones no podríamos hacer la entrega, no sé, etcétera, etcétera. Dime, Diego. Instructor, bueno, me parece muy bien lo que usted me dice, pero me genera duda precisamente en la parte en donde usted me dice que un préstamo puede convertirse en un ingreso. Si tenemos en cuenta de que ese préstamo de alguna u otra manera, ella lo menciona, que debe ser, pues como lo dice, es un ingreso, pero es un préstamo que ella de alguna u otra manera tiene que saldar. Entonces se va a convertir en un pasivo o en un ingreso que, de hecho, además, con ese recurso que está haciendo uno, pues va a aprovecharlo de alguna u otra manera o va a colocarlo a su favor para poder inyectarle un capital a su proyecto y así poder generar ingresos, ahí sí, que le permitan saldar o cubrir como en su totalidad ese préstamo que en su momento tuvo. Entonces, por eso fue que yo lo vi de esa manera, porque realmente yo dije, si es un préstamo, yo no puedo decir que es un ingreso porque un préstamo sí es un ingreso, pero a la final se convierte en un pasivo tuyo porque sabes que es un préstamo, tienes que pagarlo. Entonces, es como inyectarle al proyecto para poder que esto funcione, surja, pues ya sea con la indumentaria o con la tecnología actualizada, bueno, qué sé yo, muchísimas cosas que entran a jugar y que eso sí se convierte pues ya o hace parte como en el proceso como tal que le va a permitir generar pues más fuentes de ingresos y bueno, muchísimas más cosas. Entonces por eso fue que yo lo vi de esa manera, pero igual su corrección está muy bien. No, y hay una cosa en lo que tú dices y es, tú tienes toda la razón. Un préstamo se nos convierte finalmente en un pasivo que de una u otra forma nosotros debemos de, como empresa, saldar a futuro, porque si no, eso nos daña la historia crediticia. Sí, lo que pasa con el préstamo es que el préstamo realmente es un flujo de capital, un flujo de caja, pero es plata prestada, por decirlo de alguna manera. Es plata que tú no tienes y que tú tienes que, de alguna manera, brindarle alguna garantía al banco para que te preste ese dinero. Pero entonces, si tú quieres realmente hablar de recursos, en este caso en particular, cuando nosotros hablamos de los recursos, estamos hablando de los recursos tangibles o intangibles que están directamente relacionados o asociados con la propuesta de valor. ¿Listo? Para que sea más claro. Entonces es como, ¿qué cosas hay en la empresa que tienen relación directa con la propuesta de valor? Ya sea equipos o ya sea todo lo que no se puede tocar o cuantificar. Entonces, desde ese punto de vista sería maquinaria, sería insumos, sería equipos, bueno, entre otros,
capacidad instalada o edificios o cosas físicas, o personas, conocimientos, habilidades, destrezas. Que es cierto lo que tú nos dices, que ese recurso, ese dinero se nos convierte en un recurso clave. Sí, claro, porque yo con ese dinero puedo comprar o más equipos o más vehículos, o puedo ampliar mi capacidad instalada o mis instalaciones físicas, o puedo contratar más personal, o puedo brindar una mejor capacitación al personal. Listo, es cierto. Pero cuando uno mira en el Canvas los recursos no giran en torno al dinero, sino que los recursos giran en torno a esas cosas que intervienen, por decirlo de alguna manera, o que generan mi propuesta de valor. Por eso, cuando uno lee el Canvas, por decirlo de alguna manera, la teoría relacionada con el Canvas, todo lo que sea dinero, así sea dinero que debamos, pero que nos entra a la empresa, ellos lo ubican en el flujo de ingresos, en la parte del flujo de caja. A pesar de que luego en la estructura de costos tengamos que decir o tengamos que mencionar que debemos de pagar los intereses que ese préstamo que hemos recibido nos genera a nosotros. Pero es solo por la forma en la cual está estructurada el Canvas, pero tú tienes toda la razón también. Listo, chicos, ¿otras preguntas, dudas, inquietudes? ¿O ya está mucho más claro el concepto del Canvas? Por favor. ¿Claro? Genial, maravilloso. Profesor, no, Dime, Yurani. yo en actividades claves no supe qué poner. Perdón, en redes de socios. En redes de socios no supiste qué poner. ¿Por qué? No, Cuéntame un señor. poquito. ¿Qué pasó allí para poder ayudarte a clarificar ese cuadro? No sé, no me salió ni idea, no supe. Listo, perfecto. Entonces, digamos, míralo de esta manera. Topita, por el momento, Topita está sola, ¿cierto? Listo, es una microempresa, está sola, es Topita con ella misma. Ya te doy la palabra, Yasmin. Pero Topita quiere crecer. Pero, pues, de una u otra manera, muy posiblemente, el caso no lo dice, pero muy posiblemente no tiene toda la infraestructura, no tiene todo lo necesario para poder crecer por sí sola. Si ella quisiera crecer, ¿qué tendría que hacer? Empecemos por ahí. ¿Tú qué te imaginas que Topita tendría que hacer para crecer? Sabiendo que es una microempresa, que muy posiblemente sola no lo puede hacer. ¿Qué te imaginas tú que tendría que hacer? Dime, Yurani. Buscar los socios, el préstamo del banco que adquirió para poder Listo, expandirse. despacio. Primero, el préstamo, listo, el préstamo ya lo tiene. Pero tú me acabas de mencionar algo muy importante, buscar socios. Esos podrían ser partners. Pero aterrízame esa palabra socios en algo más concreto. ¿Quiénes podrían ser socios de Topita? Un banco no, porque un banco me hace un préstamo y entonces como tal no se asocia conmigo. ¿Quién podría ser socio de Topita? Los que venden también lácteos tampoco pueden porque es la competencia. Ah, pero tú acabas de plantear algo que se llama una alianza estratégica. Entonces yo podría, por ejemplo, para retomar lo que el caso nos dice, yo como Topita podría sentarme con la empresa que no tiene nombre a hacer negociaciones para mirar cómo generamos una alianza estratégica que nos permita tener una mayor cobertura en el mercado. Por ejemplo, entonces ese podría ser un socio. ¿Quién más podría ser socio? Piénsalo también de esta forma. Yo tengo un número limitado o finito de vacas que me producen un número limitado o finito de litros de leche diarias, pero yo quiero crecer y eso implicaría más leche. ¿Qué tengo que hacer para tener más leche entonces? ¿Qué te imaginas tú que tendría que hacer para tener más leche? Adquirir más personal y más ganado.
El adquirir más personal no Profe, necesariamente implica que tenga más leche. Dime, Diana. Diana, cuéntame. hacer sociedad con pronto con los campesinos que tienen vacas. Por ejemplo, hacer una sociedad con campesinos alrededor de mi finca que tengan vacas. Esos campesinos con los que me voy a asociar, esos también podrían ser una red de partners o de socios estratégicos. ¿Quién más puede ser socios estratégicos? No sé, ella quiere expandirse a Brasil. Entonces, yo no sé cómo se llamará algún supermercado en Brasil, pongámosle cualquier nombre, Batucada, digamos que en Brasil exista el supermercado Batucada y que sea un supermercado inmenso que hay en Brasil. Entonces, como yo quiero hacer exportaciones a Brasil, me alío con Batucada y entonces a través de esa relación comercial yo llevo mis productos a Brasil. Entonces, ese centro comercial o ese supermercado grande en Brasil se me convertiría en otro socio estratégico o en alguien que hace parte de mi red de partners. Entonces, cuando uno mira el caso realmente no me dice, no me brinda claridad frente a cuáles podrían ser mi red de partners. Pero cuando uno empieza a mirar los proyectos que tiene Topita, uno podría establecer cuáles de, cuáles serían convenientes a la hora de asociarme con ellos para crecer. ¿Más claro, Yurani? Sí, señor. Listo. ¿Qué otra duda, chicos? ¿Qué otra pregunta? Creo que Yasmín había abierto el micrófono. Creo que me iba a preguntar, me iba a decir algo. ¿No? ¿Alguien más? ¿No? ¿Estamos claros entonces? ¿Está claro el modelo Canvas, chicos? Listo. Vámonos a la última herramienta, muchachos. Espérenme un momento. Dime, Diego. Instructor, entonces, en conclusión, pues con lo que usted me dice, ¿hay algo más que debo agregarle? ¿O como, a No, grosso no. modo, En cómo lo ves? términos generales, tu modelo está bien. Debes de agregarle lo que te digo en la... Ay, se me fue. En la propuesta de valor, yo te sugeriría eh, que dejes lo que dices del préstamo en el recurso clave, pero lo amplíes, tratando de incluir eso que realmente o eso que ya tenemos en la empresa como recurso clave, que es todo lo que le aporta a la propuesta de valor. Y había otra cosita. No me acuerdo, pero lo otro. Creo que eso era principalmente. Era eso, sí. Listo, chicos, espérenme, ay, se me perdió, aquí está. Bueno, la última herramienta de la cual vamos a conversar o vamos a hablar es algo que se denomina el análisis PET. Permítanme, les muestro. Listo. Está claro, se ve bien. Es que no quiero ponerlo en modo presentación porque es que los dejo de ver a ustedes y a mí, a pesar de que no los veo pues como tal, sí veo las fotos y todas las cositas que tienen allí. Eso me parece que estuviera como hablándoles a ustedes y no a un televisor. Entonces, el modelo PETS, ¿en qué consiste? Es una herramienta poderosa de planeación estratégica. Hoy, chicos, qué pena con ustedes, denme 5 minuticos, que como el computador ha estado trabajando todo el día, porque he tenido clase todo el día, se me pegó la presentación y no quiere funcionar. Entonces lo voy a reiniciar, como se dice la maldita sea, y ya me vuelvo a conectar con ustedes.
Espérame un momento, saco la presentación. Listo. Esa, muchísimo. Listo, vamos a compartir. Perfecto. Listo. ¿Por qué no compartió? Bueno, regresamos. Continuemos. Entonces, decía, el análisis PET es una herramienta de planeación estratégica que me permite hacer como empresa una mirada, un análisis más profundo del entorno externo, de lo que sucede alrededor de la empresa. Por eso, ustedes van a encontrar que cuando uno habla de la PET, estamos hablando de 4 factores principalmente. El factor político, el factor económico, el factor social y el factor tecnológico. Es decir, esos 4 ámbitos, esos grandes ámbitos, son los que vamos a observar o vamos a revisar para poder hacer un análisis PET de una organización. Cuando hablamos de este análisis PET, esto implica que es un trabajo o es una actividad que normalmente no se hace solo, sino que eso lo hace un equipo de trabajo dentro de la organización a través de una herramienta o de una estrategia que se denomina lluvia de ideas. ¿Por qué lluvia de ideas? ¿O por qué esta herramienta se trabaja principalmente en conjunto? Porque es que ustedes van a encontrar que como los ámbitos son tan amplios, es decir, el ámbito político es muy extenso, el ámbito económico es muy amplio también, porque en el ámbito económico no solo es, por ejemplo, lo local, sino que es lo nacional y dependiendo de la inmensidad de la empresa puede ser también economía a nivel escala global. Entonces se requiere desde ese punto de vista mayor número de personas que participen en la recolección y análisis de la información. Sobre todo que aquí estamos hablando de que, por ejemplo, voy a coger nombres al azar, Geraldine tiene una forma de ver la parte económica del país, Carol tiene una forma de ver una forma diferente a la de Geraldine de ver la parte económica del país. Edna tiene una forma diferente a la de Geraldine y Carol de ver la parte económica del país. Yo puedo tener una forma diferente de entender o de interpretar aspectos económicos del país a diferencia de Edna, Carol o Geraldine. Entonces, cuando somos un grupo grande que estamos haciendo este ejercicio, este análisis PET, es mucho más variada la información y los análisis que se pueden realizar a partir de este ejercicio. En este caso en particular, chicos, ustedes van a trabajar solos, pues qué pena, pero es para mirar qué tan buenos son ustedes en la búsqueda de información. Arranquemos pues. Entonces, el primer entorno o el primer factor es el factor político. Cuando nosotros hablamos del factor político o del entorno político, estamos hablando de todos los cambios, de todas las propuestas, modificaciones, situaciones que se presentan justamente en la parte política del país y que pueden dar de una u otra manera el funcionamiento o la economía de la organización, ya sea porque pueden afectar el normal funcionamiento de la empresa, ya sea porque pueden afectar aspectos comerciales de la organización, entre otros. ¿Qué aspectos se deben tener o se pueden tener en cuenta en el entorno político? Uno, el sistema de gobierno que se esté manejando en el país. O que estemos pronto a un cambio de gobierno. Entonces, por ejemplo, si estuviéramos en el 2022,
en el próximo año se supone que hay elecciones presidenciales. Y cuando hay elecciones presidenciales, ustedes van a encontrar que todo el ambiente político y por ende el ambiente social, económico, bueno, todos los ambientes se ven afectados porque el gobierno sepa inversión extranjera, el gobierno deja de contratar porque entramos a ley de garantías, bueno, una serie de cosas que pueden afectar a una organización o que pueden afectar a Topita. Las políticas fiscales, todo lo relacionado con impuestos, tributación, importación, exportación, que puedan de una u otra manera afectar el funcionamiento de la empresa. Entonces, como para empezar a ayudarlos, chicos, ¿qué es lo que está en este momento causando mucha polémica, mucha discusión y que está cursando en el Congreso? ¿Quién me dice? Que nos afectaría a nosotros como empresa también, pues pensando que fuéramos Topita. ¿Quién me dice? ¿Quién se le apunta a decir qué es lo que se está manejando ahora que nos puede afectar como empresa? Los escucho. Es más, los va a afectar a ustedes como personas también. Profe, ¿Cómo? A ver. ¿el IVA en la canasta familiar? Y eso está inmerso o inscrito en algo mucho más amplio, ¿qué es? Dime, Diana. Los impuestos. Pues iba a decir esto Dímela. también, pero también había visto que estaban pidiendo que el presidente fuera otra vez reelegido. No que fuera reelegido, pero que sí se le extendiera el periodo presidencial 2 años. Eso. Para igualarlo con las elecciones, para que cuando se hicieran elecciones, fueran elecciones de todo. Alcaldes, gobernadores, consejo, congreso y presidente. Pero afortunadamente eso no pasó. Ustedes se imaginan 2 años más de Duque en el poder. No, Dios mío, qué desastre. Pero sí, el otro, aunque eso también nos afecta, ¿no? Pero también la parte de los impuestos. Pero entonces eso tiene un nombre grande, chicos. ¿Eso es una qué? ¿La reforma tributaria? La reforma tributaria. La reforma tributaria. Entonces hablemos 2 cositas de la reforma tributaria. La reforma tributaria, así, abuelo de pájaro, a grosso modo, directamente. ¿Cuáles piensan ustedes que son? Y entonces aquí ustedes se van a empezar a dar cuenta que para poder hacer un análisis PET, usted requiere ver noticias, leer periódico, escuchar radio, leer revistas, pero no leer ni semana, no leer cromos, ni TV y novelas, ni 15 minutos, porque eso no dice nada, sino leer revistas como Semana, como Cambio, como Dinero. Cuando les digo leer periódicos, no es leer el Cubo, ni Publimetro, ni Occidente, porque eso no dice nada, sino, ni tampoco El País siquiera, porque El País se volvió muy light, sino leer cosas como Portafolio, que es un periódico dedicado única y exclusivamente a artículos económicos, a también, por ejemplo, que la República tiene aspectos tanto políticos como económicos. Dime, Yasmín. Cuéntame, Yasmín. Quería decir que se estaba escuchando entrecortado, pero ya, bueno, se escucha entrecortado. Ya mejoró. Espérame, yo cambio de red. Que es que a veces la red se me pone lenta una de las dos y me voy muy entrecortado. Espera un momento. Ah, no, estoy conectado a la que se pone que es la red que tiene que funcionar bien. Listo. Entonces vuelve y juega, chicos. Hay 2 aspectos. No, solamente, no quiero que se maten mucho la cabeza, pero hay 2 aspectos fundamentales de la reforma tributaria que nos va a afectar a nosotros como Topita, como empresa. ¿Quién se imagina cuáles son? Creo que Ángela María dijo uno. Ángela, usted me dijo que desde la reforma tributaria que le iban a hacer qué a qué. Yo no sé, no, pero también he escuchado lo del tema del IVA, a los productos de la canasta familiar que en este momento no tienen.
Listo, perfecto. Ese es uno de los temas de la reforma tributaria que nos va a afectar a nosotros como Topita. Le van a poner IVA a la canasta familiar. Y entonces, todos los productos cárnicos, todos los productos lácteos. Entonces, si el caso ya nos dice que los productos de Profe, se está escuchando muy entrecortado. Profe, no se escucha. No estoy hablando. Listo, ¿cómo me oyen ahora? ¿Mejor? Chicos, Sí, profe, ya, ahora sí. listo. Entonces, como les decía, uno, le van a poner IVA a la canasta familiar. Entonces, ahí habían productos cárnicos, productos de aseo, productos lácteos que eran exentos de IVA, pero que van a quedar con IVA. Entonces, si los productos de Topita son ya costosos por la forma en la que se elaboran, imagínense cómo quedarían los productos de Topita si además de ser costosos por el proceso de elaboración, se le tiene que sumar el IVA. Muy posiblemente eso haría que los clientes de Topita empezaran a desanimarse frente al valor. Dime, Ángela, cuéntame. No, sí, profe, eso es lo que iba a tocar, que ya el cliente pues ya va a decir, no, pues ya el producto está un poco más costoso y no lo puede adquirir, entonces busca una parte con menos calidad, pero que le sea favorable para el bolsillo. O que presente una calidad más o menos parecida, pero que sea mucho, pero que pues mucho no, pero que sea más económico. Esa es una. ¿Cuál es otra de las partes de la reforma tributaria que también nos van a afectar o que nos podrían afectar a nosotros como empresa? ¿Qué otra han escuchado ustedes o conocen? ¿Alguien? Bueno, yo no sé si ustedes han escuchado, no sé, como les digo, eso depende pues de qué tanta noticia escucha usted o qué tanta radio o prensa lee, pero yo no sé si ustedes han oído que los insumos agrícolas son exentos de impuesto. ¿Alguien ha escuchado eso? No, nadie lo ha escuchado. Entonces imagínense que los productos agrícolas, como les digo, son exentos de impuestos. No pagan IVA principalmente, debido a que están dedicados a generar alimentos. Pero con la reforma tributaria que se va a colocar o pues que se está cursando en el Congreso y que muy posiblemente va a pasar, perdón chicos, los productos o los insumos agrícolas se les va a colocar IVA. Entonces, ya no solo los productos de Topita van a ser costosos porque el proceso de producción es artesanal, sino que también van a ser un poco más costosos porque es que yo como empresa voy a tener que pagar más por el concentrado de las vacas, voy a tener que pagar más por, no sé, los remedios que le compro a las vacas, voy a tener que pagar más por todos los insumos que utilizo de una u otra forma para la elaboración del queso o de la mantequilla. Entonces, eso indudablemente nos afecta a nosotros como organización. Entonces, miren, factores políticos, el gobierno, las políticas fiscales, las legislaciones vigentes, las legislaciones internacionales. Entonces, por ejemplo, queremos exportar a Brasil como Topita. Listo, perfecto. Pero nosotros no sabemos cuáles son las leyes o la legislación existente en Brasil frente a los productos lácteos o frente a la distribución y consumo de los mismos. Entonces nos tocaría entrar a indagar qué es lo que dice el gobierno brasilero frente a esto. Es más, nos tocaría entrar a mirar
si en Brasil los productos lácteos pagan IVA, por ejemplo. ¿Cuáles son las políticas de comercio existentes? Es decir, cómo están las condiciones de exportación e importación, principalmente para productos de origen animal, como es el caso de la leche, el queso, la mantequilla, entre otros. Todo lo relacionado con la protección a la inversión, la legislación tributaria, legislación laboral, entre otros. Entonces, es mirar de forma amplia, por decirlo de alguna manera, lo que pasa en el entorno político. ¿Qué tienen que mirar de topita, chicos? No tienen que mirarlo todo, pero sí saquen 2 o 3 cosas que ustedes consideren que en lo político nos podrían afectar a nosotros como empresa. Entonces, por ejemplo, aunque ustedes dirán, ay, pero ¿y eso cómo nos puede afectar en lo político? El lunes de la semana pasada, ay Dios mío, ya acabé esta semana, el lunes o el martes, no lo tengo muy presente, de esta semana, el presidente salió haciendo unos anuncios respecto a algo que nos atañe directamente, no solo como empresa, sino como personas, y que van a regir a partir de hoy y durante toda la Semana Santa y creo que hasta mediados de abril. ¿Qué son esos anuncios o esos anuncios giraban en torno a qué? ¿Quién me dice? Listo, pregunto. Dígame, Diego. Bueno, se va a implementar nuevamente lo que es el toque de queda y tengo entendido que, bueno, el pico y cédula también y no recuerdo qué más, pero tengo entendido que eso se está, Sí, o bueno, principalmente. empieza a regir a partir de hoy. Exactamente. Denme un segundito que están llamando. Entonces, exactamente como Diego nos lo dice, el gobierno nacional, debido a la velocidad de contagios nuevamente, pues porque como las personas dicen que ya se acabó la pandemia, que el COVID no existe, que qué chévere la vacuna, y de una vez les digo, chicos, ya los estudios han dado que la inmunidad que la vacuna proporciona o brinda solo son entre 9 y 10 meses. Entonces, dentro de 9 o 10 meses, si usted no se vuelve a vacunar, pues indudablemente puede enfermarse de COVID otra vez o enfermarse de COVID. Esa es una. Y la otra es que si usted tiene niños o jóvenes menores de 16 años, no serán vacunados, porque todas las vacunas que están ahora en el mercado no tienen suficientes estudios, no hay suficientes pruebas clínicas sobre cómo actúa en menores y si tiene factores o si tiene efectos colaterales asociados. Entonces, desde ese punto de vista, a pesar de que se vacune a toda la población adulta del país, pues seguiremos o tendremos que seguir en medidas de autoprotección y de cuidado, es decir, utilizando tapabocas, lavado de manos, porque es que si usted tiene un niño de 5, 6, 7, 8, 9, 10 años, ese niño tiene una alta probabilidad de contagiarse de COVID. Y me imagino que usted no quiere que le pase eso. Pero bueno, independientemente de eso, el gobierno nacional, el lunes o el martes de esta semana, sacó el anuncio de que se van a volver a implementar toque de queda, ley seca, que es la otra, y pico y cédula. Ahora, quedémonos solo con el toque de queda. Pregunta, chicos, esa medida nacional es que el gobierno acaba de estipular, ¿nos afecta como empresa? ¿Sí o no? ¿Ustedes qué piensan? Pues haciendo de cuenta pues que ustedes son empresarios, dueños de Topita. ¿Quién me dice? Claro, profe, ahí bajaría la economía también. Listo, uno, se ve afectada la economía, porque las personas, muy posiblemente, sobre todo todos los que son del gremio de la noche, no van a poder trabajar y entonces no van a poder
tener flujo de caja. Uno, listo. Sí nos afecta porque se disminuye el empleo y por ende el flujo de caja. ¿Qué más? ¿Por qué o de qué otra manera piensan ustedes que nos podría afectar? Pregunta, ¿alguien sabe a qué hora se hace el primer ordeño de la mañana? Profe, como a las 5 o 6 de la mañana. Súbale un poquito, súbale una horita, 4 o 5 de la mañana. Entonces, la pregunta que yo les hago a ustedes es, normalmente los trabajadores de una empresa no viven en la empresa. Y en una finca menos, pues la gran mayoría, en la finca vivirá el mayordomo, pero el resto de trabajadores viven en fincas aledañas o en algún corregimiento aledaño cercano a la finca. Entonces, si el primer ordeño de la mañana es entre 4 y 5 de la mañana y el toque de queda se acaba a las 5 de la mañana, ¿eso nos puede afectar como empresa o no? ¿Quién me dice? Esta gente sí que está callada. Ángela, hola, buenas noches, Sí, Ángela, cuéntame. profe. Sí, ¿por qué, Sandra? Porque los trabajadores no tendrían cómo llegar a la empresa a tiempo, porque no puede salir nadie. Por ejemplo, y en ese caso nos tocaría sacar el pasaporte sanitario o darle una carta diciéndole que el trabajador es un trabajador indispensable y que lo requerimos, pero no falta el policía que lo quiera joder y le diga que no puede salir. Dígame, Sandra. Sí, profe, pues yo era la que estaba hablando de eso, lo que estaba diciendo. Ah, bueno, listo. Muchas gracias. Entonces, miren, chicos, cuando uno habla de ese análisis político, de ese entorno político, uno tiene que tener en cuenta todos esos factores al momento de hacer una mirada del entorno. Entonces, ya les dije dos cositas, por ejemplo, que pueden tener en cuenta para una mirada del entorno político. Solo les faltaría una, porque solo les pido tres cositas. Otra, chicos, el entorno... Ay, ¿dónde estás, mouse? Aquí estás. El entorno económico. Entonces, cuando nosotros hablamos del entorno económico, estamos hablando de todos los indicadores relacionados con el crecimiento económico que tiene un país. Dentro de esos indicadores de crecimiento económico que tiene un país, encontramos cosas como el PIB, el Producto Interno Bruto, o el Producto Interno Per Cápita. ¿Saben la diferencia entre el uno y el otro, chicos? Por favor. No. ¿Alguien sabe? ¿No? Bueno, listo. Entonces, miren, el PIB, el PIB o Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto es la medida con la cual se evalúa el crecimiento económico de un país. Si mal no estoy, porque en este momento no lo tengo presente, ni tampoco lo busqué, ni lo investigué, el Producto Interno Bruto del país este año va a crecer, la proyección es como en un 2 o un 3% máximo, debido al fenómeno de pandemia que se está viviendo y a la recesión económica que está empezando a presentarse. Porque a pesar de que están hablando de reactivación, de que estamos muy bien, realmente estamos entrando a una recesión económica no solo nacional, sino a nivel mundial, que indudablemente nos va a afectar el crecimiento económico. Y el Producto Interno Per Cápita es, por decirlo de alguna manera, está relacionado con el ingreso que uno como ciudadano tiene. Y desde ese punto de vista, el Producto Interno Per Cápita en Colombia está muy afectado porque el año pasado, a raíz de la pandemia, ¿cómo es que es? Se perdieron muchas fuentes de empleo. Y a pesar de que se ha venido presentando una leve reactivación económica, no es proporcional la cantidad de empleos perdidos frente a la cantidad de empleos recuperados nuevamente. Entonces, el PIB hace parte del país, el per cápita hace parte de las personas, de lo que yo como persona gano o tengo. Entonces, cuando uno habla de los factores económicos, es mirar cómo estamos en el PIB, cómo estamos en el PIB per cápita,
cómo están los índices de desempleo en el país, cómo está la inflación en el país, porque mientras más alta sea la inflación, menor poder adquisitivo tiene el dinero. Pero también hay que tener en cuenta que si no hay un PIB per cápita bueno, es decir, si no hay, si las personas no tienen plata en el bolsillo, por decirlo de alguna manera, no se puede gastar. Y si no se puede gastar, no se moviliza la economía, y si la economía no se moviliza, pues se nos dispara la inflación. Bueno, igual. Entonces, cuando hablamos del factor económico, es todo aquello desde el punto de vista de macroeconomía, es decir, variables económicas nacionales, o de microeconomía, variables económicas familiares o personales, que afectan a la empresa. Hablando de eso, pregunta, que es la misma pregunta que les hice a los compañeros con los que tuve clase antes que ustedes. Si yo les preguntara a ustedes si en Colombia la clase media ha aumentado, se ha mantenido igual o se ha constreñido, ¿ustedes qué me dirían a mí? Cuéntenme. ¿Ustedes qué piensan frente a eso? ¿La clase media ha aumentado, está igual o se ha constreñido, ha disminuido? Heidi, hola Heidi, buenas noches. Ay, alguien me habló. Ay, dígame, Jaisa, cuénteme. Ah, si no me abren los micrófonos, yo disparo. Dígame, Jaisa. Pues, profe, yo no sé, pienso que en estos momentos podría ser que ha disminuido por el tema de la pandemia. Puede ser, no sé. ¿Quién tiene otra opinión? ¿Quién más le gustaría atreverse? Dinos, Ángela. Pues yo también diría que ha disminuido porque, digamos, en una familia que en su momento, antes de todo esto, estuviesen laborando los dos, ahora puede que uno de ellos solamente es que tenga empleo. Ajá, listo. Diana, cuéntame, ¿qué nos quieres decir? Profe, yo creo que se ha mantenido y ya pues de pronto ha aumentado algo porque más de una persona se vio en la necesidad de innovar, o sea, de no quedarse esperando un empleo, sino de sacar su negocio, ventas de ropa, cualquier de postres, saber la necesidad de sacar recursos, no quedarse esperando que lo llamen de un trabajo. ¿Amarrar con cinta usted? Ay, mi hija me está amarrando con cinta. Ah, sí, ya la oigo, ya su hija reída. Listo, entonces tú consideras que la clase media se ha mantenido o hasta de pronto ha crecido. Listo. Antes de darles la respuesta, chicos, díganme cuál piensan ustedes que es uno, que casi vendría a ser el más importante, indicador para determinar si se es de clase media o no. ¿Quién me lo dice, chicos? ¿Alguien? Las encuestas del DANE, profe. Listo, pero la encuesta del DANE tiene en cuenta, valga la redundancia, un factor, entre muchos, pero tiene en cuenta un factor en particular para determinar si se es clase media o no. ¿Cuál te imaginas tú que es? Los ingresos. Listo, perfecto. Ese es casi que el principal factor para determinar si se es clase media o no. Ahora, ¿cuál es el tope mínimo de ingresos a partir del cual se considera que una familia ya es clase media? Dime, Nidia. ¿Nidia? No. Hola, profe. Hola, Nidia. Cuéntame. Bueno, ¿quién sabe? Me quedé fuera de base. ¿Se quedó fuera de base? Bueno, les repito a todos, chicos. El DANE, a partir de una variable, que son los ingresos, determina si la familia es clase media o no. La pregunta que yo les hago a ustedes es ¿cuál es el tope mínimo a partir del cual el DANE considera que una familia ya es clase media? 1 millón hacia adelante, profe. ¿Cuánto, Yurani? 1 millón hacia adelante. Listo, sí.
Valgámoslo, porque el salario mínimo en la actualidad está en 1.000.000 de pesos, 1.000.000 de pesos larguito. Entonces, miren, chicos, para el DANE, dime, Marley. Profe, que gane más de 900.000 pesos, ¿puede ser? ¿Cómo, perdón? Que gane más de 900.000 pesos. Pues sí, pongámoslo en ese sentido. Póngale el salario mínimo más el subsidio de transporte, que eso nos da como 1.000.000 alguito. Entonces, para el DANE, con el simple hecho de que en una familia el ingreso familiar sea igual o superior a un salario mínimo, eso ya hace que la familia sea clase media. Entonces, con esa nueva forma de medir la clase media en el país, la clase media aumentó. Porque en una casa si tenemos 4 personas y esas 4 personas ganan cada uno 300.000 pesos, por decirlo de alguna manera. Entonces, como entre los 4 hacen 1.200.000, ese ingreso familiar ya supera el salario mínimo y eso los considera o los vuelve clase media. Entonces, eso altera la distribución nuevamente socioeconómica del país. Ese tipo de cosas, por ejemplo, es lo que uno tiene que tener en cuenta al momento de mirar el entorno económico. ¿Cómo estamos económicamente? Si el país está creciendo o no, si la clase media o la estratificación ha crecido, si ha mantenido, ha disminuido, si hay más pobres en el país, si hay más desempleados o no en el país, porque al haber más desempleo, pues indudablemente va a haber menos flujo de dinero circulante. ¿Cómo estamos de la inflación? Porque la inflación encarece los productos porque le quita poder adquisitivo al dinero. Entonces, no es lo mismo que usted diga con una inflación de un dígito que algo vale 10.000 pesos, a que usted diga con una inflación de 2 dígitos que algo valga 10.000 pesos, porque no es lo mismo. Puede que sean los mismos 10.000 pesos, pero no es el mismo poder adquisitivo como tal. Listo. Luego tenemos, ahí donde está. Luego tenemos los factores sociales. Y cuando hablamos de los factores sociales, estamos hablando de todo lo que de una u otra manera, desde el punto de vista de las personas, sus dinámicas, las formas o las maneras en las cuales se relacionan, se generan tendencias, nos pueden afectar a nosotros como empresa. Entonces, por ejemplo, Diego, creo que fue, no, Sebastián, creo que fue Sebastián. Sebastián nos dijo que una forma en la cual él atraería, por ejemplo, clientes, es invitando a influencers a la finca para que a través de su paseo, de su experiencia, otras personas se quisieran vivir lo mismo que él vivió. Entonces, cuando hablamos de los factores sociales, estamos hablando de las tendencias que existen en la actualidad, de los estilos de vida, de qué tal es el poder adquisitivo de las familias, de cómo es el comportamiento de los consumidores. Creo que alguien me levantó la mano. No, entonces alguien se me desconectó. Se le cayó la llamada. De datos demográficos, es decir, qué tan alto o corto es la población mayor, intermedia, los niños, los cambios en los gustos, en las modas, el poder de convencimiento que tengan los figuras públicas, entre otras. Dime, Lisette, cuéntame. Profe, yo le quería hacer una pregunta para usted que sabe de esas cosas de lo que usted está hablando ahorita. Cuéntamelo. Porque es que pues, yo no soy una persona que mantengo como muy pegada de las noticias ni de estas cosas. Debería. Pero, por ejemplo, bueno, yo sí en alguna ocasión escuché una noticia donde pues esos periodistas estaba hablando con un tipo donde decía que sí, pues el promedio para sacar lo que era una familia de estrato medio, ¿no? Y hablaban pues lo del mínimo, prácticamente pues eso era era algo ridículo, pues las cifras que estaban dando para sacar eso. Ajá. Pero yo quería preguntarle, ¿qué gana el gobierno? Una pregunta pues así por
por fuera. Así como, ¿Qué gana el gobierno con hacer creer en las encuestas que pues el país es como más que todo estrato medio? Si una familia, supongamos, una sola persona trabaja y se gana un mínimo raso y tiene 3 niños y tiene que pagar arriendo, tiene que tantas cosas y ese mínimo, mejor dicho, no alcanza para nada, ¿qué gana con hacer creer que la mayoría son estrato medio cuando pues en realidad estamos como en pobreza? ay, qué pregunta tan complicada. Mira, todo gira en torno, Porque yo creo, profe, sí, perdón, yo dime, creo que para hacer creer que en una encuesta el mundo anda como caminando sobre rosas es porque hay algo, pero pues la verdad no sé qué, como le digo, yo no mantengo muy pendiente de esas cosas, pero ahorita sí quería como, si usted sabe, que me aclarar qué ganan o por qué hacen eso, o por qué no muestran una encuesta real de la situación del país para que pues en realidad se quede sobre escrito en qué situaciones que estamos y la cantidad de desempleados que hay. empecemos por esa cantidad de desempleados que hay. Mira, las cifras de desempleo en el país, yo, Rafael Márquez, yo no creo mucho en ellas, porque es que para el DANE, el hecho de que usted haya realizado una labor o actividad durante la última semana, ya no lo hace ser desempleado. Y en esa bolsa, por decirlo de alguna manera, mezclan sin distinción alguna todo lo que es empleo formal y empleo informal. Por eso, de una u otra manera, a pesar de que la cifra de desempleo es alta, no es tan alta. Porque si el gobierno realmente fuera objetivo y considerara que el empleo solo son aquellas personas que tienen empleo formal, o en su defecto al menos aquellas personas que cotizan a salud y pensión, uy, la cifra sería muchísimo más elevada, porque habría que sacar a todos los que son empleos informales o en su defecto que no cotizan a salud y pensión. Y ustedes van a encontrar que la gran mayoría de personas que trabajan en la informalidad no cotizan. No cotizan porque no les da. Porque si usted va a cotizar como independiente, yo no sé si ustedes lo saben, si usted va a cotizar como independiente, eh, la base de cotización mínima es el salario mínimo. Las únicas excepciones, pues la única excepción que yo conozco, yo no manejo bien ese tema, pero la única excepción que yo conozco, por ejemplo, son las señoras que trabajan en servicios varios, o que son empleadas de servicio, que ellas pueden cotizar sobre medio salario mínimo. Cuando usted cotiza salud y pensión sobre salario mínimo, usted tiene que pagar 266,000 pesos mensuales de salud y de pensión. Entonces, imagínese usted que usted se gane, no sé, 500,000 pesos mensuales, por poner una cifra, una X, y que usted quiere cotizar a salud y pensión y le toca pagar sobre un salario mínimo. Entonces, de esos 500,000 pesos mensuales que usted se gana, le toca pagarle al Estado 266,000 pesos. ¿En cuánto le queda a usted lo que se ganó? No, pues en menos de la mitad. Entonces, primero. Segundo, ¿por qué la necesidad de mostrar que estamos mejor económicamente de lo que realmente estamos? Porque es que esas cifras, me están moviendo las cosas aquí en la pieza, muchachos. Esas cifras son las que tienen en cuenta, por ejemplo, la banca internacional, futuros inversores, y que vuelven o que aumentan o disminuyen la calificación de riesgo del país frente a estos aspectos. Y entonces eso, mientras mejor sea la calificación de riesgos que tenga el país, más fácil es que al país le presten dinero o que al país llegue inversión extranjera o que el país se vuelva un país atractivo económicamente, por decirlo de alguna manera, para el resto del mundo. Entonces, desde ese punto de vista, por eso es que en cierta medida, esa es una, hay muchas otras, pero esta es la que yo te puedo decir a ti. Esa es una por las cuales, por ejemplo, es importante este tipo de encuestas y poder mostrar este tipo de cifras. Es más, yo no sé si ustedes saben que Colombia pertenece a un club, por decirlo de alguna manera, de países exclusivos que se llama la OCDE. ¿Alguien lo ha escuchado? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien lo supo? ¿Alguien se enteró?
Ese fue, entre comillas, un logro que tuvo el gobierno anterior, el gobierno de... ¿Cómo es que se llama este man? Juan Manuel Santos, que fue lograr incluir a Colombia en la OCDE. Hagan de cuenta que la OCDE es el club de países ricos en el mundo. El hecho de que Colombia estuviera dentro de la OCDE mejoró muchísimo la imagen internacional del país, la credibilidad de nuestros sistemas financieros, la credibilidad de nuestro sistema político, y le permitió y le permite al país acceder a mejores créditos en mejores condiciones, que nos ayudan, entre comillas, a crecer económicamente. Esas encuestas ayudan también a que el país se mantenga en la OCDE. Entonces, desde ese punto de vista, eso es como cuando usted va a pedir un préstamo a un banco, o como cuando usted, por ejemplo, se va a ir a matricular en la Universidad del Valle. Usted, como la matrícula de la Universidad del Valle depende del estrato en el que usted está, usted le dice a su abuelita que vive en un estrato 2, porque es que usted vive en un estrato 3, que le regale el recibo de teléfono o el recibo de servicios públicos para pasarlo usted como que usted vive allá. Porque es que si yo paso el recibo de estrato 2 en la Universidad del Valle, la matrícula va a ser muy barata. Lo mismo sucede, pero al revés, con el país. Si yo muestro las cifras reales, indudablemente la calificación de riesgo del país se nos va a venir al piso y la inversión extranjera va a disminuir, con lo cual la economía va a quedar peor. Esa es una de muchas otras razones por las cuales se tienen que hacer estas cosas de esas maneras. Y finalmente... bueno, pues tiene sentido. Obvio. Pero pues a la larga no es tan bueno, porque finalmente sale pagando en la sociedad. Y finalmente el entorno tecnológico. Y en el entorno tecnológico, chicos, estamos hablando de la tecnología disponible o futura que puede afectarnos a nosotros. Y en este caso a Topita, por ejemplo, le afectaría bastante, porque recuerden que Topita tiene la mayor proximidad con sus clientes a través del Internet. Y el Internet es una tecnología que está de moda, que va a generar o que nos va a posibilitar el mayor cercanía, aunque estemos separados con las personas. Dentro de eso también, por ejemplo, estaríamos hablando de qué equipos eléctricos o mecánicos podríamos conseguir que nos ayudaran a mejorar los procesos de producción, o si podríamos hablar de conseguir un ordeño mecánico para aumentar la extracción de leche, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Tienen preguntas, dudas, inquietudes, muchachos, o está claro hasta el momento este análisis PETS? Pregunten, muchachos, pregunten, porque recuerden que salimos a vacaciones y no nos vemos sino hasta dentro de 15 días. ¿Todo está claro? Bueno, listo. Entonces, miren, ¿cuándo nos volvemos a ver? Nos volvemos a ver, ya les digo la fecha exacta. Nos volvemos a ver el 9 de abril, viernes 9 de abril, a la misma hora, a las 6:30. Para este viernes 9 de abril o para ese viernes 9 de abril, usted ya tiene que tener todas las evidencias terminadas. Yo sé que ustedes ya tienen la DOFA, el CAME, las 5 fuerzas, pero entonces tienen que pulir su Canvas y hacer el análisis PETS. Y ese día, ese viernes 9, hacemos la revisión de algunos de los análisis PETS, y si mal no estoy, tengo que indagar, tengo que averiguar. Con ese día terminamos la competencia, creo, me parece, no estoy absoluta y completamente seguro, como les digo, tengo que averiguar. Pero entonces para ese día requiero que ya esté todo listo. ¿Preguntas, dudas, inquietudes, o estamos claros, muchachos? Profe, buenas noches. Habla Omar Hola, Santiago. Omar, buenas noches. Acerca de los factores que hay que realizar, ¿se Ajá. realizan 2 por factor o hay que Sí, hacer más? con que usted me revise 2 o 3 máximo por cada uno de los factores es suficiente.
porque es que si yo de verdad les pidiera un análisis robusto, eso implicaría que usted tiene que hacer una labor de búsqueda e investigación muy grande. A mí lo que me interesa es que ustedes comprendan el concepto, tengan más o menos idea de qué es lo que uno debería de mirar en cada uno de los factores y entonces me saquen 2 o 3 conceptos o aspectos de cada uno de ellos bien manejaditos y ya. Bueno, señor, gracias. Como les decía, en ese sentido, no, bueno, como me preguntaban antes en la clase de antes, no hay, por decirlo de alguna manera, un formato, no hay una matriz, no hay un esquema como tal en el cual se presente el PET. El PET simplemente es como si usted estuviera elaborando un documento Word donde usted empieza, factor político, y entonces encontramos en el país legislación de este tipo que nos afecta de esta manera o que nos puede afectar de esta manera, el manejo político que se le está dando al COVID, porque de una u otra forma nos puede afectar de esta forma, listo, chan, chan, chan. Factor económico. Dentro del factor económico encontramos aspectos como el PIB. El PIB de Colombia el año pasado fue de tanto, la proyección para el presente año es de tanto, lo cual nos puede afectar como empresa porque es que no vamos a crecer lo suficiente como para generar recursos a nivel de la población que le permita acceder a comprar nuestros productos. Cositas así, por el estilo. ¿Preguntas? ¿Otras preguntas? ¿Dudas? ¿Inquietudes? Dios mío. Dios mío. Profe. Dime, Jenny. Es que yo entré a la clase a las 7:30, entonces yo estoy un poco perdida con esta clase y con la de 5 de marzo. Pues yo, usted me dijo que lo buscara por YouTube, pero Y yo ya no me lo di encuentro, cuenta que no la había subido, ya la subí, ayer la subí, la del 5 pero de no lo marzo. encuentro por ningún lado. O sea, ¿cómo lo busco? No entiendo. Búsqueme como Sí, Rafael profe. Hernán Márquez. Rafael Hernán Márquez. Márquez, sí, búsqueme como Rafael Hernán Márquez. Y en caso de que no lo encuentre, ¿qué puedo hacer? En caso de que no me encuentre, escríbame que yo le mando el link del YouTube, del video. Y ahí Ay, sí, profe. Espere, un momento, ¿Quién? en la clase del 5, usted dice qué es lo que hay que hacer el trabajo, es que yo estoy un poquito perdida de esa clase. Sobre el Sí, Canva. en cada una de las clases yo les explico qué es lo que hay que hacer, qué se debe, cómo se debe de trabajar el instrumento, por decirlo de alguna manera. Ok, listo. Muchas gracias. Listo, Jenny. Cuéntame, Sandra. Profe, pues yo también iba a decir eso, es que yo estuve buscando en YouTube la clase pasada y no la encontramos, entonces pues este tema pues a mí me pareció un poquito complejo, Es un entonces poquito pues complejo. entonces necesitaba el link de la clase para volverla a ver este fin de semana y pues hacer la tarea. Ah, listo, no, sí, no hay problema. Igual, miren, vengan, yo les muestro una cosita. Eso, ahí está, vea, Omar, ya la encontró. Lo que pasa es que el canal no tiene una foto mía, ni nada así que usted diga, ay, sí, ese es el profe, porque es que yo soy amante del anime y entonces mi imagen es este muñequito, que es de una serie de anime muy chévere. Pero aquí estoy, miren, Rafael Hernán Márquez Martínez. Y aquí encuentran todas las clases. Es más, miren, aquí de primerita, que como les digo, la subí ayer o antier, está la clase de ustedes del 5 de marzo. Porque efectivamente cuando la compañera me dijo, me di cuenta de que no la había subido. Entonces, la subí de una vez para que la pudieran encontrar. Instructor, esos ellas tienen fecha, ¿cierto? Sí, señora. Ellas dicen, como puedes ver ahí, formación ficha 223-2241 del 5 de marzo del 2021. Ok. La que está bajito, por ejemplo, formación ficha 222-3161 del 24 de marzo del 2021. Y todas las fechas, todos los videos están de esa manera. Formación ficha tal y la fecha al lado. El video de la clase de ahorita lo encuentran por ahí en unos 40 minutos, porque se demora más o menos 10 minutos en llegarme, y mientras lo subo a YouTube se demora más o menos una media hora, y ya queda a disposición de ustedes.
Preguntas, dudas, inquietudes. Instructor, tengo una Dime. pregunta.